Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a retomar un poco con lo que veníamos, ¿no? Estamos mirando variables aleatorias. He visto algunos ejemplos. Voy a hacer como un repasito así medio general de todo. Una variable aleatoria básicamente era una función x, el espacio mostrar en R. A partir de una variable aleatoria definíamos la función de distribución, que era esta, f sub x, R en R. Que era esta función, f sub x de un t, la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Y también hemos definido función de probabilidad o de masa, o la otra palabra, ¿cuál era? Esa cuantía, que era de la P, minúscula sub X, R en R. Básicamente era la probabilidad sub X, la probabilidad de que X sea igual a T. Bueno, y entonces, esta función de probabilidad, la cuantía, no sé cómo, la masa, eso, ya tiene sentido para cuando la variable aleatoria es discreta. Yo ahora hoy vamos a decir bien qué es eso de discreta. Estuvimos viendo varios ejemplos de variables aleatorias y viendo cuál era su función de cuantía, y esta creo que bien. Porque todos esos ejemplos que vimos eran variables aleatorias discretas. Entonces vimos ejemplos. Ejemplo de variables aleatorias vimos, no sé, la binomial NP, no me acuerdo cuál no. Poisson, no me acuerdo cómo le explicamos una P, ¿no? Poisson de parámetro lambda. Sí. Básicamente esas dos. No sé si vimos alguna otra. Ah, sí, vimos la hipergeométrica. Bueno, dejo esos dos ejemplos. Todas esas variables aleatorias que vimos son discretas. Ahora voy a decir bien la definición de vamos a usar para discreta. Otra cosa que estuvimos haciendo así en los ejemplos, esto mientras miramos los ejemplos, es definir la esperanza. No la definimos bien. Es esta fórmula. Esperanza de X es la sumatoria de los pertenecientes a los reales de T por la probabilidad. ¿No? Esta es la definición para variables aleatorias discretas. ¿No? Bueno, vale. Después vamos a definir bien esperanza, qué significa todo eso. Esta suma, en los ejemplos, terminaba siendo una serie o una suma finita, ¿no? Las variables aleatorias son discretas, siempre pasa eso, es una suma finita porque esto vale 0 para todos los. Uno pone así, pero en realidad solo suma para los, solo coloca los t en donde esto es diferente de 0, que son el recorrido de la variable aleatoria. Bueno, entonces más o menos teníamos, esto es lo que teníamos, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer eso de clasificar las variables aleatorias, cuáles son las discretas, las continuas, las simples. Vamos a tomarnos un tiempito para eso. Entonces vamos a escribir ese título, clasificación. Variables aleatorias. Variables aleatorias. ¿No? Bueno, entonces,
Vamos a hacer como un diagramita acá. Un diagramita y después ponemos la explicación. ¿No? Tenemos las variables aleatorias, las discretas. Dentro de las discretas tenemos las simples. Después tenemos unas que se llaman continuas. Dentro de las continuas tenemos las absolutamente continuas. Absolutamente continuas. Y después en la tercera clase, que no son ni discretas ni continuas, que son como una mezcla de las dos, se le puede llamar mixtas. A nosotros, estos son los tipos. Tipos de variables aleatorias. Nosotros vamos a trabajar solamente con discretas y con continuas. Las mixtas no. Aunque podría llegar a aparecer algo en algún momento. Y dentro de las continuas, vamos a trabajar con las absolutamente continuas, en un caso particular. Y vamos a decir continuas nomás, y nos vamos a estar refiriendo a esto. Si decimos continuas, en realidad son las absolutamente continuas. Bueno, entonces, ¿qué son cada una de las cosas? Lo vamos a poner la definición. Entonces vamos a poner varias definiciones. X es una variable aleatoria, ¿no? X es discreta. Sí, solo sí. El recorrido de X, un conjunto discreto. ¿Significa que el conjunto sea discreto? No, para empezar lo siguiente, si ustedes agarran diferentes libros de probabilidad, definen qué es ser discreto de diferentes formas. Es como que no hay como una convención aceptada por todos los autores. Hay varias definiciones diferentes de discreta. Nosotros vamos a usar una, que es esta, que es la del libro del Pereira. ¿Sí? Entonces, es un conjunto discreto, lo pongo acá entre paréntesis. A ver si me escribe. Si vos agarrás el recorrido discreto, significa esto, que vos el conjunto lo haces intersección cualquier intervalo que vos quieras, AB, siempre da conjunto finito. Lo que sea, a eso le llama discreto. ¿Sí? Si vos te fijás entre dos números A y B, el recorrido toma una cantidad finita de valores. ¿No? La variable aleatoria, una cantidad finita de valores entre A y B. Puede tomar infinitos valores la variable aleatoria, pero entre dos números dados, la cantidad de valores que puede tomar es finito. Entonces, y eso para cualquiera A y B. O A y B reales. Si corro por ahí. Voy a poner abajo. Dígame que. Hay uno que define como si su f de A es discreta, pero supongo que más o menos lo mismo. Tu f de. Función de distribución acumulada. Su f de A. ¿Y qué sería la función de distribución acumulada discreta? Pero nada. Eso. ¿Cómo? Que la función de distribución sea discreta, dijiste vos. ¿No será la palabra Sí, eso. escalonada que quisiste decir? ¿Qué sería la función discreta? Sí, es verdad. Es escalonada. No, esa es la forma de decirlo. Sí, Esta sí. función es como una escalera. Básicamente lo que uno tiene que ver es cuando grafica la función de distribución, ¿no? Que va a estar entre 0 y 1 siempre, acá está el 1 poniendo este 0. En general puede ser cualquier cosa, ahí entiendo 0 menos infinito y a 1 más infinito de esa propiedad de la función de distribución ya la vimos. Acá lo que tiene que pasar es que haya escalones, así. Siempre cachos horizontales y podrían ser infinitos, para adelante y para atrás. En una porción acotada son finitos, escalones. Valor que está acá, este valor.
¿no? Esa sería otra manera también de decir que es discreta, que cuando hago la función de distribución, veo esto, la función escalonada. Son escalones horizontales, bueno, y saltos cada tanto. Podrían ser infinitos escalones. Borro esto. Bueno, entonces, y discreto entonces es eso que está ahí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Es esto, típicamente, el recorrido va a ser el recorrido va a estar adentro de Z, por los naturales, ¿no? No sé qué va a pasar esto. En un caso particular de discreta es simple. Simple es cuando el recorrido es directamente finito. Entonces vamos a ver la segunda. Dice simple. Esta es la palabra que se define, esta es la palabra que se define acá. Sí, el recorrido, sí, solo sí. El recorrido es finito. Una cantidad finita de valores. O sea que ahí como voy a... Es lo mismo que la función de distribución, sea así. Que valga 0 clavado hasta cierto punto. Después pega un salto, a una cantidad finita de saltos. Y de repente vale 1. Definita de escalones. Eso sería simple. Hoy recién estaba diciendo un valor acá, un valor acá, un valor acá. Pero este no me estaba confundiendo, ese no es el recorrido. El recorrido sería este x1, este x2, acá este x3, ese sería el recorrido. Y yo haciendo puntos acá, no sé por qué estoy haciendo puntos ahí. Eso sería un ejemplo de variable aleatoria simple, la función de distribución, la f sub x, tiene exactamente. Entonces, nos están faltando continuas. Dice continua. Y solo si la función de distribución es continua. O sea que lo que voy a ver cuando grafique una función de distribución de una variable aleatoria continua, hasta el 1, contra el 0. Puede haber algo así, pero no puede pegar saltos, no puede pegar un salto y después. ¿No? No puede haber saltos, tiene que ser continuo. ¿Se acuerdan que teníamos un resultado? Vamos a acordar esto. Cuando vimos propiedades de la función de distribución, vimos esto, que la f sub x es continua. Es continua en un punto t, digamos en t así. ¿Sí? Y solo si la probabilidad de que x sea igual a t, ¿recuerdan eso cómo es? La probabilidad es 0. Este es un caso particular porque en realidad lo que valía en general era que, ponerle que, no tiene que ser otra función de distribución, no sé, tengo esa función de distribución que viene así, acá pega un salto, y después sigue, mejor para arriba, después sigue ahí. Entonces, lo que se cumplía en general era que el salto era igual a la, ¿cómo era? Era igual a la probabilidad de que x no era igual que t, menos el límite, menos la f de t, sería este, menos el límite por izquierda, menos f de t menos. ¿Se acuerdan de esto?
Bueno, entonces, o sea, las funciones de distribución eran continuas por derecha siempre. Estoy dudando ahora si era por derecha o por izquierda. A ver, está por derecha, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que por derecha, porque creo que habíamos demostrado por un lado y descubrimos que estaba mal. No me acuerdo si era eso o no. Sí, era eso. Sí, son continuas por derecha, acá me fijé recién. O sea, el límite por derecha es igual a f de, el límite por derecha es igual a f de t. El que puede ser diferente a f de t es el límite por izquierda. Este puede ser diferente a f de t. Y bueno, si es diferente, el salto, lo que le resta de eso es el salto este. Bueno, claro, si el salto es 0, esta es la probabilidad de que esto es la probabilidad de que es igual a t. Y porque la probabilidad de que sea menor o igual que t es esto, menos esto, que es la probabilidad de que sea menor estricto que t. No está. Lo repasarán. Pero bueno, ya hemos visto resultados en donde aparece que la función es continua. La función de distribución es continua, tenemos ese resultado. Entonces uno tiene que ver una gráfica continua, ¿no? Algo que puede dibujar sin levantar el lápiz. Bueno, ¿y qué es absolutamente continua? Que es son las que vamos a trabajar. Es absolutamente continua. Y solo si existe una función, solo si existe una función minúscula. Poner una función no negativa. Y bueno, va a tener que ser integrable también, se lo pongo así, integrable. No quiero entrar en los detalles técnicos, ¿está? Básicamente tiene que haber una función no negativa, que sea posible integrarla en cualquier intervalo. ¿Sí? Función f minúscula de RNR. Llamada densidad. De X. Acá de vuelta hay muchos nombres. A ver, Santi, vos capaz que nos ayudar. Una sería densidad de distribución o densidad de probabilidad. No sé si hay algún otro nombre ahí, esos que nosotros le vamos a decir densidad nomás. ¿Está? Que cumpla lo siguiente. Que cumpla lo siguiente. Si yo quiero sacar la probabilidad de que X tenga un intervalo, esto va a ser igual al integral de la función de la densidad. Integral sobre ese intervalo, la f sub X. Eso se cumpla para cualquier intervalo. Claro, en el libro ese que estaba comentando la otra vez, refiere a la función de densidad de probabilidad. Está, entonces a eso le llamamos igual, porque te acordás que en las otras habían pilas de nomenclaturas diferentes, ¿no? Claro. La otra es fácil de acordarse porque refiere a la acumulación, lo que se le llama función de distribución acumulada. No, claro. Esa es la función de densidad. Entonces, cumple eso. Además, si derivas una, te queda la otra, así que. Ahí va, ahora vamos a mirar eso. Ahí va. Eso está, perfecto. Bueno, entonces, bueno, esas son las absolutamente continuas, ¿no? No cualquier continua. O sea, primero hay que fijarse una cosa. Si es absolutamente continua, o sea, si tiene densidad, va a ser continuo. Vamos a mirar esa observación. No porque sea muy importante, sino para repasar un poco los
definición, observación, X es, pone así, absolutamente. Entonces, dice continua. Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, entonces, así es absolutamente continua, tiene densidad. Hay una función f integrable. Integrable, no digo integrable, me refiero a que la puedo integrar en cualquier intervalo. Infinito, no me interesa. En todo R. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la... Vamos a poner como... Pues porque si yo tengo un t cualquiera real, entonces va a pasar esto. ¿Cuánto vale la función de distribución en un t? Esta es la que yo quiero ver que continua, ¿no? Porque quiero ver que es continua la x. Si que la x es continua es que su función de distribución es continua. Eso está allá arriba. Yo creo que esa f de t es continua. Voy a sacar una formulita. Bueno, entonces, eso sería, digamos, eso es la probabilidad de que x es menor o igual que t, ya lo sabemos. Y bueno, decir que es menor o igual que t es como decir que está en intervalo, un intervalo que va del menos infinito a t. Ese sería mi intervalo. Bueno, entonces, estoy suponiendo que es absolutamente continua, esa probabilidad viene dada por esta fórmula para cierta función de densidad. Entonces, eso que está ahí va a ser igual al integral por el intervalo, o sea, en este caso sería desde menos infinito t de x sub x de t. Bueno, tendría que cambiar el nombre de la variable acá. Voy a poner s. Para que no se llame igual esa t. Bueno, entonces tengo esto, la función esta, dada por esta fórmula. Entonces, esto se llama una integral indefinida, que va desde algo fijo hasta el t variable. Bueno, de cálculo sabemos que una función definida así es continua. Si está la variable, es continua. Sabemos más todavía. Puedo presentar diciendo Santi una cosa del teorema de la derivada, no sé qué. Más sabemos de una función de este tipo. Ya, vamos a hacer como paréntesis acá. Yo te defino una función así. Defino una función f de t, sí, literalmente, yo qué sé. En vez de ponerle menos infinito, vamos a ponerle un número fijo, no sé, a y t, de acá una cierta función s. De s, de f. Cálculo 1 sabemos que esta función definida así, continua, siempre. Además hay algo con la derivada. Esta función es continua. Está definida a partir de una integral indefinida, o sea, la variable está ahí. Pero además, sabemos que si esta es continua, tema fundamental, si esta es continua, esta además de continua es derivable. La derivada vale eso. ¿Se acuerdan de esa? Eso es lo que estoy diciendo, es tema fundamental. Una función definida por esta fórmula es automáticamente continua. Además, si la función integrable esta, además de ser integrable, es continua, entonces también pasa que esto es derivable y su derivada vale, es un tema fundamental, ¿no? Aprovechamos para repasar eso, va a aparecer varias veces. Bueno, está. Entonces continúa. Puede tener fundamental, porque de vuelta, una función definida así, continua. Y además, si está fuera de continua, es derivable y la derivada está. Voy a repetir de vuelta lo mismo. Voy a repetir en realidad. Bueno, está. Entonces aparecieron esas cosas. Entonces, tenemos... Vamos a mirar ejemplos. Unos ejemplos de variables aleatorias, distribuciones de variables aleatorias continuas, que son que aparecen a cada rato. ¿Sí? Vamos a ver algunas nomás. Voy a poner unos ejemplos. Uno es la distribución uniforme. Vamos a poner ejemplos. Bueno, eso que decía,
Para no andar diciendo absolutamente continuas, decimos continuas nomás, pero está mal. Habría que decir absolutamente continuas. Cometer ese abuso del lenguaje. Vamos a cometer ese lenguaje. Se va a poner ejemplinos. Ejemplos ya hemos visto de distribuciones discretas, o sea, variables aleatorias o distribuciones discretas y simples. Eso ya hemos visto. Los ejemplos que voy a poner ahora son de continuas. Entonces vamos a poner este primer ejemplo. ¿No? Distribución uniforme. Bueno, tenemos que usar alguna notación. Vamos a poner así, vamos a decir que X tiene una distribución uniforme, vamos a poner una U. Y un intervalo. Sí, solo sí. Una función de densidad, así. Que vale, bueno, la dibujo y después veo cómo sería la fórmula, ¿no? La densidad tiene que ser constante. Voy a dibujar la densidad. Tiene que valer 0. Para nada me debería marcar A y B. Poner que por acá, en alguna parte será A, una parte de ellos que B. ¿No? Entonces tiene que ser tiene que ser la gráfica, bueno, tengo de todo 0, la densidad. Le vamos a gruesito. 0, después tiene que valer una función constante. Y después 0 de vuelta. ¿No? Bueno, entonces, vamos a llamarle a este valor constante, vamos a llamarle K. A ver si podemos deducir su valor y ya de paso ir viendo algunas cosas que se cumplen en general. Ese valor de K yo sé cuál es. Es 1 dividido B menos A. Pero vamos a tratar de deducirlo. ¿Está? Escribimos bien la fórmula acá cuando averiguemos el K. Entonces, fíjense, si va a ser así la densidad de probabilidad, el K no puede valer cualquier cosa. ¿Alguien se da cuenta por qué? Porque tiene que quedar uno todo adentro, ¿no? Tiene que quedar uno, exacto. Entonces, o sea, si yo voy a sacar, por ejemplo, la probabilidad, esto que voy a decir ahora, vale siempre. Es eso que dijiste. Sí. Si voy a sacar, fíjese, la probabilidad de que X pertenezca a R, me tiene que dar 1. Como intervalo, estoy usando ese intervalo I, es todo R. Entonces, eso a su vez tiene que ser igual a la integral sobre el intervalo, o sea, de menos infinito a más infinito, la función. Por eso, el área tiene que ser 1. El área abajo de la curva tiene que ser 1. Acá el área hay acá nomás, ¿no? Porque acá hay área 0. Entonces esa área tiene que valer 1. Entonces K tiene que valer 1 sobre B menos A. Entonces ya vimos esta cosa que se cumple siempre. La integral de la función de densidad en todos los reales tiene que dar 1. Porque tiene que ser igual a la probabilidad que pertenezca a R, que es 1. Entonces apareció eso. No me interesa dejarlo anotado explícitamente, solamente comentarlo. Así que lo borro. Lo dejamos de triquiñuelas y directamente ponemos el K que va. 1 sobre B menos A. Entonces, como es la función de distribución, bueno, vale 1 sobre B menos A. Si el T está entre A y B, y si no vale 0, y T no está en A y B. Bueno, entonces vamos a mirar, ya con esta vamos a mirar otra cosa que se cumple en general. Vamos a suponer que yo esta función de distribución, yo le puse que valía 1, alguien ve que estaba acá la gráfica, ¿no? El intervalo cerrado ahí.
sea, ahí ese punto va, pero acá no, acá va abierto. Va abierto. Ahora, si yo cambio ahí, ponele, en vez de hacer así, repito, este punto de la gráfica está acá arriba, este punto de la gráfica está acá arriba, acá no hay punto, queda abierto. Ahora, si yo cambio eso, en vez de considerar esa función de distribución, agarro un cambio, por ejemplo, acá le dejo intervalo abierto. Y acá también dejo intervalo abierto. Una función diferente. Porque ahora, ¿cómo va a ser? Está bien. Acá el punto va acá. Acá ya es abierto acá ahora. Acá el punto va acá en la gráfica, pues se lo puse abajo al 0. Y acá va abierto. Yo cambié la f de x. Cambié este punto que estaba arriba, lo puse acá abajo. Modifiqué el valor de la función en un punto. ¿Eso me va a afectar o no? ¿Qué dicen ustedes? Y si preguntan si me va a afectar, si me va a afectar en esto acá. O para sacar una probabilidad de que x pertenezca a algún intervalo, lo voy a calcular integrando las funciones. Integrando sobre el intervalo de la función. Entonces, ¿qué pasa? Si yo una función le cambio el valor en un punto, eso no afecta a lo que da la integral. O si le cambio el valor que tiene la función en una cantidad finita de puntos, eso no afecta el valor de las integrales. Así que, tanto la f sub x que había puesto al principio, a ver que no me escribe esto, ahí, tanto la f sub x que había puesto al principio con intervalo cerrado acá en B, está cerrado, esta nueva que quedó escrita con intervalo abierto, son dos funciones diferentes y las dos son densidades, la misma. Las dos, o sea, la densidad no es una sola. Pues, cada vez que uno tiene una densidad, agarra esa función densidad, cambia, por ejemplo, los valores en una cantidad finita de puntos, le queda otra función densidad, pero de la misma variable aleatoria, que arroja las mismas probabilidades, que cuando hago las integrales estas, dan lo mismo. Así que, en realidad, el concepto de distribución no es de densidad, digo, no es único, no hay una única densidad. Bueno, entonces, ahí eso es un fenómeno que pasa siempre. Vamos a dejarlo con intervalo cerrado, no sé, porque... Upa. Voy a puesto abierto. O podría haber hecho cualquier otro cambio. A ver, les pido un segundito. Bueno, seguimos. Ah, no, decía, podría haberle cambiado acá, yo sé. Voy a valer 0 acá, que valga algo. 20, no importa, no afecta a las integrales, ese valor. Bueno, eso se llama distribución uniforme. ¿Cómo quedaría la función de distribución? Y bueno, lo de siempre. Es la probabilidad de que la variable aleatoria esté en el intervalo de menos infinito hasta t. Es esto, menos infinito. De la f de s. O sea, tengo que ir integrando hasta un s. De menos infinito hasta un s. Hasta un t, digo. En ese s voy a sacar toda esta área, que es 0 ahí y esta área. Si hacen las cuentas, van a ver que la función de distribución va a quedar con esta pinta. A ver si la dibujo acá abajo. Deriva de la, deriva de B, con verde. Tendría que ser como una recta, ¿no? Ahí va. Eso. Valdría 0, todo 0. Acá tendría que encarar una recta. Un punto, no sé. Y después seguir constante. Y esa altura es 1, ¿no? Es 1. Eso es 0. Elige T, no sé qué le quieren poner. Así se vería la función de distribución. Y esta sería la densidad.
¿tá? Y esto es, esta variable aleatoria es la que usamos, porque en ese ejemplo, tengo una pared de 2 metros de alto y le tiro un dardo de manera al azar, digamos, completamente al azar. Entonces ahí la variable aleatoria sería, bueno, a qué altura de la pared se clava el dardo. Bueno, entonces ahí tendríamos un intervalo 0,2, que es la altura de la pared, y la variable aleatoria sería uniforme en el 0,2. ¿Ah? Como que recién ahora podemos agarrar y decir a qué nos referimos con que sea aleatorio tirar el dardo contra la pared. A lo que nos estábamos refiriendo en aquella época, en aquel momento, con eso, es que la variable aleatoria tenga distribución uniforme en el 0,2. Que las probabilidades se puedan calcular así a partir de esta densidad. ¿Sí? La densidad esa valdría constante igual a 0 fuera del 0,2, y adentro del 0,2 valdría un medio, ¿no? Ese bla bla que dije, voy a escribir esto nomás. Ejemplo, largo. Largo. La pared. Bueno, esa es de las continuas es como la más. Bueno. La otra, la popularmente usada, es la distribución normal. Es el segundo ejemplo que vamos a mirar. Normal. Parámetros. Mu y sigma. Parámetros, voy a subir un poco. Mu, que puede ser cualquier real, y sigma tiene que ser positivo. ¿No? Y se escribe así, vamos a decir que X es normal y vamos a poner un ñoqui este famoso, a una N, le ponemos mu y sigma. X tiene distribución normal de parámetros y sigma, se escribe así, y solo si su densidad, y solo si tiene una densidad que viene dada por esta fórmula. Lo voy a copiar porque no me acuerdo. Si tiene una densidad de F sub X de T, o sí me acuerdo, a ver, 1 sobre... Hay de 2pi, yo me hace dudar. ¿Alguien se la acuerda? Creo que hay 2pi, sí, igual me voy a fijar. No, me voy a fijar yo para... Ya lo tengo acá, Sigma, ahí de 2pi. Acá viene la famosa E a la menos cociente. Aparece la variable por fin. E menos mu al cuadrado sobre 2 sigma. Este cuadrado me está comiendo. 2 sigma. Viene, bueno, para todo T perteneciente a R. O sea, tiene que tener esa densidad. Bueno, esa es la famosa campana de Gauss. Esta. Esa distribución de probabilidades aparece de forma natural frecuentemente en pila de cosas. En pila de cosas que tengan que ver con superposición de varios fenómenos aleatorios diferentes. Después ya vamos a ver el teorema central del límite, o uno de esos teoremas del límite, y la distribución normal va a aparecer solita, sin que nadie la llame. Bueno, ¿cómo sería eso? La variable está solo ahí, ¿no? Ahí T. Y yo, en vez de poner T menos mu, pongo solamente T, me queda básicamente me queda a la menos T cuadrado y una constante abajo, no sé. Entonces queda una cosa simétrica respecto al 0. Si el mu fuera 0, si no hubiera mu. Bueno, si le pongo T menos mu, estoy trasladando a esa que tiene mu igual 0, la estoy trasladando mu para la derecha. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es esto.
yo tengo algo que es simétrico respecto al 0, si mu fuera 0 algo simétrico. Pero está, eso, dibujar cualquier cosa. Dibujar eso sí. Eso es simétrico respecto al 0, pero si el otro, eso es lo que yo vería si mu es 0. Pero claro, como mu puede no ser 0, puede ser positivo o negativo, lo que voy a ver es eso, que correspondería muy igual al 0, pero trasladado para un lado. Trasladado para ahí, por ejemplo, y acá sería el mu. O si el mu es negativo, vería gráfica simétrica esa respecto al 0, trasladado para el mu negativo. ¿Tá? En definitiva, esa gráfica es una campana. Bueno, bastante bien me salió. Y la centré en 0. En general, según cuál sea el mu, va a estar centrada, no sé, ahí, en el mu. Ahí va a haber un valor mu. Y el sigma tiene que ver con lo ancho que sea. Lo ancho que si es más así, o si es más puntiagudo así. Ahí el sigma es chico. Acá el sigma es más grande. De repente hacemos dos. Hacemos esta y otra más. Vamos a ponerle. Esta tiene un sigma 1. Otro color así. Esta campana también con centrada en mu. Bueno, bastante bien para lo que soy. Esta va a tener un sigma 2. Esta sería una función de esta familia, pero con sigma 2. Acá en el dibujo, digamos, sigma 2 sería más chico que el 1. Más grande el sigma, más ancho es la campana. Y acá adentro el área es 1, ¿sí? Lo que hablábamos hoy. Adentro de la roja también es 1. Integral esa tiene que dar 1. A ver un momento. Bueno, seguimos. Bueno, entonces esta es la normal. ¿No? Después hay una que se llama cuando mu es 0, o sea que está centrada acá en el origen de la gráfica, y sigma es 1, X se llama, se dice que tiene distribución normal estándar. ¿Está? Bueno, entonces, acá ya aparece una cosa. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería la normal estándar? Vamos a ponerla. Sería ponerle, en esta fórmula, encajarle sigma igual a 1 y mu igual a 0, va a quedar así. Va a quedar el 1 sobre 2pi solito. Y va a quedar e a la menos cuadrado sobre 2. ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? Sí. Entonces, esta es la densidad de la normal estándar. La función densidad de la normal estándar. ¿Qué comentario iba a hacer? Ah, bueno. Que si yo quiero calcular probabilidades utilizando esta densidad, voy a tener que integrar esta función, ¿no? Por ejemplo, por decir un bolazo, que yo quiera. Continuamos con el, suponiendo ahora que es normal estándar. Suponiendo que yo quisiera sacar la probabilidad 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Entonces me ocurre calcular eso. Lo que tengo que hacer es la integral entre 0 y 2. Basura. Eso es ser densidad. Para calcular probabilidades, integrar la densidad. Y bueno, ustedes saben que esta función sería integrar esto. Si uno hace el cambio de variable, esta constante se le olvida, le saca para afuera. En definitiva, uno está tratando de resolver esta integral. Voy a poner con era menos t cuadrado.
Yo escribo el sobre 2, porque podríamos hacer un cambio variable y que desaparezca el sobre 2 este. En definitiva, uno estaría tratando de buscar esa primitiva de esta función. Esa función no tiene primitiva elemental, o sea, no hay una fórmula con seno, coseno, logaritmo, tangente, no sé lo que sea, con polinomios, que exprese una función que será primitiva. O sea, no puedo encontrar una función, una expresión para la función que sea primitiva. Entonces, ¿cómo hago para calcular probabilidades? Bueno, lo que se hace es tablas. Hay tablas donde está tabulado justamente lo que vale la integral. ¿tá? Igual creo que en cálculo 2, ¿Ustedes vieron en cálculo sí, 2? eso, creo que se pudo, no me acuerdo cómo, pero calcular esa integral. O si no sé, voy a hacer una aproximación numérica, opino, no sé, quizás. Sí. En cálculo 2 lo que se puede hacer teóricamente es calcular esta integral. Entre menos infinito y más infinito. Vamos a llamarle e a la menos x, así no, le llamo x a la variable, ¿no? E a la menos x cuadrado. Ya creo que daba 2pi, por raíz de 2pi, algo así. Ya se puede calcular con un truco de integrales dobles. Lo que hacen les recuerdo el truco. Esa integral la va a calcular así. La al cuadrado, recuerdo el truco. Sería entre menos infinito y más infinito. Sería la menos x cuadrado de x lo pongo por la integral entre menos infinito y más infinito de la menos cuadrado, le encajo ahora invento lo mismo pero con otro nombre, y ahora las junto. Estos son como dos integrales, meter una para dentro de la otra. Esto es una constante, la para dentro de ahí, que son estos que se manifiestan. En definitiva queda entre menos infinito y más infinito, entre menos infinito más infinito, y al final van a quedar esta multiplicada por esta. Queda e a la menos x2 más y2 x de y. Es una integral doble sobre todo el plano, sobre R2. Entonces, eso lo calculo en polares. Entonces, el ρ de polares va a ir de 0 a infinito. Perdón, el ángulo primero de polares, el ángulo va a ir entre 0 y 2pi. El ángulo. Y el ρ va entre 0 y más infinito. Y bueno, al ser polares, x cuadrado más y cuadrado es ρ cuadrado. El ρ cuadrado. Nos falta multiplicar por el jacobiano de polares, el cambio variable de polares, que es ρ. Entonces me aparece este ρ salvador, y esto lo integro, porque esto es la derivada de esto, y sigue la cuenta. A ver si la terminamos, ¿cuánto daría? Daría menos. Esta primitiva la conozco. Voy a correr esto así. Pero sí, corro para el costado y sigo acá. Pues se me terminó la hoja para abajo. Entonces, la primitiva sería 1/2 de e a la menos ρ, ¿no? Menos 1/2. El 1/2 es. Sí, está bien. Bueno, a ver si derivo esto, me da 2 por 2ρ, menos 2ρ. Ahí está la primitiva. Esto va entre 0 y más infinito. Y bueno, esta integral en el ángulo es un 2pi, ¿no? Porque de 0 a 2pi de teta y no hay teta, entonces hay un 2pi ahí multiplicando por integración respecto a teta. Esto, el más infinito vale 0 y menos en 0. Y en 0 vale 1/2. Y esto da pi. Pi da todo eso. El truco se puede calcular integral en ese intervalo, en todo R. Pero no hay trucos para calcular una integral tipo de 0 a 2. Que no sea una aproximación numérica o algo, ¿no? Entonces, utilizando que esta integral da pi, uno puede ver que si hace esta integral de esta función entre menos infinito y más infinito, da 1. Esto va a dar 1. Y hacer el cambio de variable, acá te aparezca, en vez de la integral de esta cosa, te aparezca la integral esta. No, esta no, perdón. ¿Está? Ah, pará, da pi elevado al cuadrado. Entonces la integral es raíz de pi. Me había olvidado que el cuadrado. Está. Entonces, eso les
Les dejo como ejercicio. Se plantea la integral entre menos infinito y más infinito de esto. Hacen cambios de variable hasta que le aparezca esta integral. Entre menos infinito y más infinito. Bueno, entonces, y ponen lo que da raíz de pi, esta integral entre menos infinito y más infinito. Y tienen que llegar a que la integral de esto da 1. Le dejo ese Pero raíz de pi da 1 con algo. ¿Puedes decir? No, decía que, pero que raíz de pi en realidad da 1 con algo, ¿no? Raíz de pi es con, sí, uno con algo, sí. ¿No tiene que dar 1? Ya me perdí. Lo que da raíz de pi es la integral de esta. La vamos a poner así. Voy a borrar todo este truco que hice y voy a poner el resultado nomás. En todo caso, bueno, no cálculo y lo repasando. Lo que yo digo es que, si está bien las cuentas, eso da raíz de pi. Esa. La que tiene que dar 1 es esta. O en general, ahí con parámetros 0 y 1, ¿no? Pero esta también, integral entre menos infinito y más infinito, tiene que dar 1. Lo que pasa es que si vos te planteas la integral de esto, haciendo cambio variable y cosas, la podés llevar a que te parezca la integral de esta. ¿Entendés? Claro, faltaría deshacer el cambio variable y supongo que ahí ahí van a cerrar. aparecer constantes y cosas que al final este raíz de pi se va a ir con otra cosa y que quede tiene que quedar 1. Claro. Esa cuenta les diciendo que intentan hacer. Claro, esta no es la que tiene que dar 1, la que tiene que dar 1 es esta. En general, esta. Hay un cambio de variable que es el primero que está cantado, que es hacer una traslación, llamarle, yo qué sé, tengo t menos mu, bueno, le llamo a la variable, le llamo s a t menos mu, y ya no tengo más mu, se va a ir el mu. Y después habría que hacer algún otro cambio ahí. Intentan hacer cualquier cosa, preguntan. Bueno, pero entonces vamos al asunto de bárbaro. Esta primitiva no la conocemos, entonces no la podemos usar para cálculos. Entonces lo que le decía que está tabulado, yo lo pongo entre paréntesis. Hay tablas. Está tabulado cuánto valen las integrales según cómo sea la tabla. Hay tablas que te dicen, bueno, la integral entre 0 y un t. Y hay otras tablas que está tabulado entre menos infinito y t. No sé si ahora, ahora con la computadora directamente podés calcular eso. Le pones vas a una página y te dice cuánto vale la integral, ¿sí? Entre lo que quieras y te. Entonces, vamos a hablar un poquitito de la tabla, un poquitito, para que se entienda. Cambiar de página. Bien. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar una tabla que sea así. Repito acá la función de distribución. Uno sobre y te aparece, en la tabla te aparece así. Te aparece el valor de t. Y acá te aparece, por ejemplo, que vale la integral entre 0 y t de esa cosa. El que diga 0,001 y acá te aparece 0,28. 0,002, acá te aparece 0,29. No sé, etcétera, una tabla así. Bueno, entonces, la idea, lo que yo quiero mostrarles es cómo se utiliza esta tabla, o la verdad que usar tabla a esta altura de la vida es como muy primitiva, pero bueno. El asunto que ustedes van a poder obtener, cuánto vale, ya sea de una tabla o de un programa, cuánto vale la integral entre 0 y t. O según el programa o según la tabla, en vez de tener esos valores tabulados, lo que está tabulado es la integral entre menos infinito y t. Pues lo que normalmente se tabula son esto o esta. Ahí lo, a ver, no sé.
Tendría que ser esto más un medio. Voy a inventar. 0,78. Bueno, ¿y por qué esto es esto más un medio? Eso quiero ver. Vamos a graficar la función. ¿Sí? Esta. Es una campana simétrica. Se me fue. Supuestamente es simétrica. El área vale 1, entonces acá vale un medio. Esta otra área vale un medio también. Por eso, si vos estás integrando entre 0 y algo, o si estás integrando entre menos infinito y algo, la diferencia es este medio acá. Este valor es un medio me da esto. Entonces, si yo de repente quiero la integral de esto, entre, no sé, la integral entre, por decir algo, entre 1 y 3, o sea, tengo acá el 1, tengo acá el 3, y quiero esta área, bueno, voy a la tabla y hago, yo qué sé, poner que tengo estos datos, desde menos infinito hasta 1. Hago esto, la tabla, calculo esto de 3 para atrás, y lo resto, y me da esto. Entonces, con la tabla, con el programa, con lo que sea, se pueden manejar para calcular el integral de esta distribución normal estándar en cualquier intervalo. Entonces, dije medio lo bestia, pero no sé si se entendió. Se entiende cómo utilizar las tablas para calcular integrales en cualquier intervalo. Particulares áreas. Para cualquiera y para cualquier B. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa si la distribución no es normal estándar? O sea, sigma no es 1, o... Bueno, eso de repente lo dejamos para el práctico. Si yo sé calcular las integrales de la distribución normal estándar, que es lo que estaba diciendo acá, haciendo unos truquitos se pueden calcular las integrales de cualquier distribución normal, no necesariamente estándar. O sea, que tenga un sigma. ¿No? Tenías que hacer un cambio de variable, tipo z era igual a x menos mu sobre algo. Pero eso de repente puede quedar como un tema para el práctico, porque no me parece que sea como re difícil. Eso es como un poquito y ya. Vemos. Preferiría seguir adelante un poco ahora. Es eso que decís vos, un cambio de variable. X menos mu sobre sigma, lo sigue. En fin. De repente lo vemos la que viene o queda para otra vez. Bueno, quiero seguir adelante y poner otro ejemplo de distribución continua. En realidad, absolutamente continua. Acá yo elegí de las que tengo, de unas cuantas que hay, elegí la exponencial. Entonces vamos a mirar esa, cómo es. Si me escribe el... No sé por qué de repente, a veces queda como sin escribir. De parámetro lambda positivo. Bueno, uno escribe así, x tiene distribución exponencial, ponemos así, x de parámetro lambda. Eso significa que, si solo así, su función de distribución vale esto. Vale lambda. B a la menos lambda t. Ahora que no me acuerdo ahí. Sí. Si t es positivo. Les pido un momento. Bueno, ahí estamos. Entonces, distribución exponencial de parámetro lambda. Vale eso. Para los positivos. Y después vale 0. Si t es negativo. ¿Está? Bueno, vamos a tratar de hacer... Eso no sé cómo es. A ver, ¿cómo será la gráfica de esto? Esto es una exponencial decreciente, ¿no? Era el coeficiente negativo, va a ir decreciendo exponencialmente.
tipo una cosa así, ponerle. Hago así. Y un bolazo. Acá vale algo, hace así. Acá 0. Así lo vamos más gruesito con este gruesito acá. Acá 0 vale lambda. ¿No? 0 vale lambda, después tendría 0. Creciendo. Y acá vale 0. Ahí más o menos cómo sería lógica eso. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con esta distribución? Esta sí, primitiva, esto lo sacamos, esta sí podemos hacer integral analíticamente, ¿no? Integral entre tanto y tanto, calculamos. Cuánto valen las integrales, podemos calcular la probabilidad de lo que tengamos ganas. ¿Sí? Pero entonces me gustaría agarrar y vamos a agarrar esta y vamos a deducir cómo es la función de distribución. Esta es la densidad, ¿no? Esta es la f sub x. La pregunta es, vamos a hallar esta. Bueno, sería la integral entre menos infinito. ¿Qué? Es la función f sub x. Le cambio el nombre de la variable integración de eso. Bueno, entonces ahí ¿cuánto va a dar esto? Pues yo tengo que agarrar un t de acá, integrar entre menos infinito, esto va a agregar 0. Entonces, directamente me planteé un t mayor que 0, de este lado. Un t 0 o más chico, que esté de este lado, un t de acá, por ejemplo, le harían esa integral va a dar 0, porque estoy integrando la función 0. ¿No? Yo me planteo esta integral, pero con t mayor que 0. Para t menor que 0 ya sé que va a dar 0 esto. ¿Se entendió lo que dije todo rápido ahí? O sea, estoy pensando en t mayor que 0. Bueno, de menos infinito hasta 0 va a dar 0. Integral. Así que acá le pongo 0. Todo ese cacho me lo ahorro. Por integral sobre toda esta parte que da 0, ni la pongo. Y acá le dejo t nomás. Y acá pongo lo que vale esto. Lambda e a la menos lambda t. De eso. Continúo el cálculo acá abajo. La primitiva es menos e a la menos lambda t. Así sería la primitiva. Si derivo esto, está bien. Entre 0. Para que le puse t y le tengo que poner s a la variable. Acá le tengo que poner s a la variable. E a la menos lambda s sería, ¿no? Acá me queda e a la menos lambda s entre 0 y t. Evaluado en t, me da menos e a la lambda t. Menos evaluado en 0, que es 1. Es un menos 1 que restado, así que más 1. Entonces, ¿cuánto vale la función de distribución? La puede deducir. La función de distribución vale la formulita esa. Si t positivo, si no vale 0. Si t negativo que 0. ¿Entendió? ¿Entendió qué dice? Pregunten. Entonces, acá un cachito. Entonces ahora les hago una pregunta. Suponete que yo ahora vengo así y te digo, esta es la función de distribución. La densidad ya sabemos cuál es, porque partimos de ella. Suponete que no lo sepas. La tenés. O sea, la pregunta sería así. Si yo tengo, o sea, olvídense que esto existe. ¿No? Olvídense que esto existe. Yo tengo esto nomás. Digo, considero una función f grande sub x, una función de distribución, que es así. Y les digo, bueno, averigüen si tiene densidad, o sea, si es absolutamente continua,
¿Y qué densidad? ¿Y la derivo? ¿O no? Pero ¿está claro? ¿Vos lo ves claro, Gastón? Sí, sí, sí. No, está, quedó por eso entonces. Vino que hay un detalle, ¿no? Esta función, por ejemplo, es derivable en todos lados, no es en cero. Claro, me dan un origen. Me resulta un poquito extraño ahí el menos. ¿Puedes subir un poquito a ver la cuestión? Sí, capaz que. Acá me falta un menos acá. Sí, hay un menos ahí que falta. Hay un menos que falta. Porque la derivada sí no daba la de arriba. Sí. Acá se lo puse, me lo comí al final, el menos. Por apurado, como siempre. Ah, eso era. Sí, Esta función, si vos la graficaste, da. No está. Da 0 hasta cierto punto. Ah, le falta el menos ahí. Acá también. Te da 0 hasta cierto punto. Después estaba con amarillo. Y después creo que es así, a ver qué onda. Y tiende a 1. Pero, digamos, ahí tiene tremenda punta, no es derivable. Entonces quiere decir que yo derivando esta, voy a encontrar mi candidato a densidad en todos los puntos donde pueda derivar, pero no voy a poder derivar esto en 0, ¿entienden? O sea que esta no va a quedar determinada cuánto vale en 0. ¿Hay un problema con eso? supongo que no, porque cuando estábamos viendo que la probabilidad puntual, como que no importa mucho. Exacto, a lo del principio. Vos le podés cambiar los valores a una cantidad finita de puntos o no definirla en una cantidad finita de puntos, eso no va a cambiar las integrales. Es eso mismo. ¿Tá? Acá, por como está, como yo puse la densidad esta, t igual 0 vale lambda, vale acá arriba. Ese punto puede estar acá abajo o no estar, no está definido. Así no pasa nada, pero digo, quería que el fenómeno parecía de vuelta. Si yo derivo esto, ¿qué pasa? No puedo derivarla en 0, no importa. En todo lo demás t sí vas a tener el valor de la derivada de esto, y eso lo vas a tomar como esta chiquita. Bueno, pasamos por eso. Bueno, entonces ahora vamos a hacer igual que hicimos con las discretas. Yo con las discretas, lo que vamos a hacer igual es enchufar lo de la esperanza así a prepo. O todo mal, sin definirlo todo bien, ¿sí? Solamente dando una formulita. Después vamos a definir bien cuándo se habla de esperanza, ¿no? De una variable aleatoria de estas continuas, absolutamente continuas. Entonces, vamos a hacer un apartadito, vamos a introducir de manera un poco formal lo del tema de la esperanza, ¿no? Entonces, esperanza. Para variables aleatorias continuas. Absolutamente continuas, tendría que decir en vez de continuas. Bueno, es así, mirá. ¿Se acuerdan la formulita como era el caso discreto? La esperanza se puede definir para cualquiera caso, discreto, continuo, mixto, pero nosotros solamente vamos a trabajar discreto y continuo. El discreto era así. La esperanza de la variable aleatoria, había que hacer la serie esta. Era una serie o una suma finita. ¿No? T como sumatoria en T real, T por T sub X. Bueno, entonces, en el caso continuo, una fórmula similar. El papel que juega la función, a ver si no me equivoco con los nombres, la función de probabilidad, también conocida como de masa o de cuantía, el papel que juega esa, en el caso discreto, acá lo va a venir a pasar a jugar la densidad. ¿No? Teniendo en cuenta eso, muchas de las fórmulas del caso discreto se pueden como adaptar y obtener la fórmula para el caso continuo. Bueno, este es un primer ejemplo de eso. Después ya vamos a ver la varianza y otras cosas que hay. Entonces, en el caso continuo, ¿cómo se define la esperanza? Se define así. La esperanza de X es igual a esta fórmula. B una suma es una integral,
bienes en todos los reales, acá va a ir f de sub x de ahora. ¿De qué? Hay algún detalle más la definición de esperanza, pero bueno, hacemos como... Porque, por ejemplo, en el caso discreto no hicimos ninguna, pero podríamos haber hecho algún ejemplo, calculamos la esperanza y me da infinito. En ese caso se dice que no tiene esperanza. No es así nomás, pero... Bueno, le estoy diciendo que no es la fórmula nomás lo que hay en el fondo. Pero por ahora es lo que quiero mostrar, la fórmula. Entonces vamos a hacer así. Vamos a agarrar la distribución exponencial, la anterior esta, el ejemplo este. Vamos a calcular la esperanza con esta fórmula. Solamente para practicar esto. La definición es un ejemplo. Entonces hacemos un ejemplo. Esta entonces es la fórmula nueva que acabo de meter. Por ejemplo, vamos a poner que es una x exponencial como antes. Solamente lambda. ¿Cuánto vale la esperanza? Bueno, la integral entre menos infinito y más infinito de t por la función de distribución. De distribución no, de densidad. De t. Bueno, esta función de densidad, ya sabemos cuál es la de allá arriba, la que vale 0, de todo 0 y de repente vale este. Entonces, esa integral, como estamos multiplicando, el integrando va a valer 0 de 0 hasta menos infinito. O sea, esa integral solamente la hago entre 0 y más infinito porque en el resto va a dar 0. Entonces me va a quedar t, y pongo quién es la f sub x para los tiempos, para el intervalo de 0 más infinito, vale la formulita esa, la lambda por e la menos lambda t de t. Es una integral impropia. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer para calcularlo? Yo hice unas integrales y trabajé a lo bestia, que es como quiero que trabajen, pero Cambiás el límite ahí, ¿no? Cambiás claro, el límite. lo que uno debería hacer es poner acá una letra, j, hacer la integral entre 0 y j, y después que te dio eso, lo que te dé es el límite con el j teniendo más infinito. ¿Eso no? Pero vamos a ahorrarnos eso el j y lo vamos a hacer así, de frente. ¿Qué hago acá o partes para derivo este t? Bueno, hay un lambda ahí que es una constante. Pero me sirve el lambda para la primitiva. A ese le hago la primitiva y a este la derivo. Hago partes así, ¿sí? Como esto se llama F, esto se llama G'. No sé cómo lo plantean ustedes, partes, V, de V, de V, no sé cómo lo hacen. Yo voy a hacer parte como me sale a mí. Dejo la función esa sin derivar, a la otra le hago la primitiva. O sea, me va a quedar menos y ahora menos lambda. La primitivicé. Menos integral de... esto va entre los límites de integración. 0 y más infinito. En vez de más infinito debería ir un símbolo que luego va a tener más infinito. No lo pienso escribir así. Bueno, menos la integral en el mismo intervalo. 0 más infinito. Ahora sí, la que era para derivar la derivo. Queda 1. Y la otra la dejo primitivizada. La quería este menos con un menos. Un más al final. Hice partes. Bueno, entonces, ¿cómo hago esto? Esto sería evaluado más infinito, pero en realidad lo que hago ahí, tomo el límite, porque en realidad sería, pongo el j, y después hago j al más infinito, me ahorro eso, y acá lo que hago es evaluar esto en más infinito, tomarle el límite. ¿Cuánto da el límite de esto cuando te tiendo más infinito? Da 0, porque hay una exponencial dividiendo. Si te esté multiplicando tiendo más infinito, te tiende a 0, pero gana este, 0. Entonces me queda 0, evaluado en más infinito, entre comillas, da 0, menos evaluado en 0. Que da 0, porque el t ahí multiplicando. Así que esa parte, digamos, entonces da 0. Después me queda esta. Acá hay dos signos de menos y menos se van a quedar más, y entonces primitiva. Va a ser menos 1 sobre lambda. Y ahora menos lambda t. A ver si se hay una primitiva. Si derivo esto, me va a bajar un menos lambda. Va a quedar, ¿está bien, no? Está bien, sí. Más infinito. Junté estos dos menos y hice un más.
Y bueno, y de vuelta, ¿cómo hago esta cuenta? Lo bestia. Evaluar el más infinito, o sea, tomo el límite. Evaluar el más infinito da 0 de vuelta, porque hay una exponencial dividiendo. Menos evaluado en 0. Hice un cálculo de esperanza con la formulita. ¿No? Bueno, la idea es que la que viene, definir bien esperanza y ver sus propiedades. ¿Está? Le voy a dejar un... Bueno, lo hacemos la que viene. Lo hacemos la que viene. Se lo dejo planteado igual, las dudas. Hace las pilas y hagan esto. Suponete que vos tenés la f sub x de t vale esto. No sobre a no más t cuadrado. ¿Tá? Entonces, dos partes. Hallar el k. O sea, la integral tiene que dar 1, entonces algún k tiene que andar. ¿Tá? Esta es una campana, ¿no? No sé. Esta distribución. Hallar k, que la integral entre menos infinito más infinito de 1. Y lo segundo es hallar esperanza. Estoy dando la densidad, ¿no? Les dejo esto planteado. A ver qué les ocurre. Ah, bueno, por hoy estamos. Un abrazo, gente, vamos arriba. Venga, nos vemos, Mari. Nos vemos, Santi. Uri, consulta, mañana arrancamos con práctico nuevo. Tengo que